tal? De nuevo aquí en Dominó con Antonio de Turris. Bueno, ¿qué tal, Ismael? ¿Vacaciones? ¿Tranquilas? Vacaciones tranquilas, reparadoras. Reparadora, bueno. Pero ojalá todo el mundo se las pudiera tomar. Exactamente, y bueno, lo que nosotros tenemos aquí no es nada reparador porque tenemos dos temas centrales que son muy, pero muy críticos. Uno se llama trenes y el otro se llama petróleo. En los dos casos... Más que petróleo, YPF, ¿no? ¿O va? Sí, YPF más todo lo que está, digamos, junto a esto, o energía en general, para no limitarlo al petróleo. Tenemos una crisis en el sistema de transporte, creo que es más que evidente, una medida que tomó el gobierno poco explicable, y poco explicable sobre todo porque llamaron a una conferencia de prensa. Y cuando termina el relato oficial, levantarse y no dejar preguntar a ningún periodista cuando creo que había más preguntas para hacer, creo que interrogantes de todo tipo, evidentemente ya creo que muestra una falta de respuestas por parte del gobierno y además esta idea de que en 15 días se puede reorganizar un sistema de transporte que está totalmente deteriorado, con subsidios, con empresas ligadas entre sí, porque vos mirá, TVA tiene a su vez ramificaciones en el transporte automotor, en talleres, etcétera, hasta inclusive se habla de compañías de seguros. Es una realidad. Y después la otra... Una maraña de 10 vueltas. Exactamente. Que es difícil de explicar y desentrañar, evidentemente es muy, pero muy complejo porque, bueno, justamente se hacen estas cosas para que no sea del todo transparente. Y el otro tema, lógicamente, tiene que ver con el petróleo porque tenemos una crisis energética muy, pero muy seria. La producción no hace otra cosa que caer, las reservas cada vez son inferiores, la falta de inversiones completa, la salida, fuga de capitales de parte de YPF hacia los accionistas que tienen que ver con, en parte, Repsol hacia el exterior ha sido importantísima, más de 4.000 millones de dólares en 4 años de utilidades mandadas al exterior y faltante, bueno, creo que la penuria diaria, conseguir nafta es toda una odisea. Lógicamente estos temas centrales los vamos a abordar aquí en Dominó, pero me parece que, Antonio, la reflexión sobre el tema de los trenes me parece que es muy, pero muy importante, porque hoy se va a conocer un informe de la Auditoría General de la Nación que llamativamente los directores estatales le pidieron a la auditoría que no difunda el documento. Bueno. ¿Hay que ocultar más cosas? Claro, mira, Ismael, acá me parece que es muy sencillo. Es una lástima tener que hacer estas reflexiones sobre 51 familias que ya no van a volver a ser las mismas, hay 51 que ya no están, y hay 700 heridos, de los cuales algunos, ojalá que no, van a quedar estropeados, con lo cual habrá más familias destrozadas. Si gran parte de la sociedad argentina, sobre todo la gente que aportó al 54%, y entre los cuales debe haber muchos, lógicamente, de los que han sufrido esta tragedia, quieren creer que esto es culpa de Menem, pueden hacerlo. Si quieren creer que la presidenta es la persona que más sufre en el país porque ha perdido a su marido, pueden hacerlo. Tienen derecho a hacerlo. Si quieren creer que efectivamente la presidenta necesita que un juez le diga lo que pasó, porque ella no sabe lo que pasó, pueden hacerlo. Si quieren creer que el fútbol para todos, el automovilismo para todos, y la gran, enorme cantidad de plata que se gasta para sostener a los medios paraoficiales, es plata bien gastada en lugar de destinarla a ferrocarriles, aunque me puedan decir que es una cantidad que no alcanza para solucionar el problema, la gente puede hacerlo, uno no puede meterse en el pensamiento de la gente. Si la sociedad argentina quiere seguir extendiendo cheques en blanco y decir yo voy a votar a tal o cual candidato a presidente y le voy a dar la totalidad del poder, puede hacerlo. Lo que sí tiene que saber con respecto a esto último, que ahora con el pedido de juicio político que presentó el bloque de la coalición cívica en diputados para que, por lo menos para que el ministro debido concurra a diputados, lógicamente la mayoría oficialista, ese cheque en blanco que la sociedad le dio, va a impedir que esto se concrete, con lo cual seguramente el ministro debido
ni ningún otro ministro de este gobierno se verá obligado a dar explicaciones. Si la sociedad argentina cree que realmente la culpa de todo la tiene el periodismo y que está bien que los funcionarios se den el lujo de no dar ninguna clase de explicaciones, está muy bien y lo puede creer. Si la sociedad argentina cree que está bien que la presidenta se haya escapado al Calafate y que haya reaparecido casi una semana después, y que haya hablado de los 51 muertos en medios de cifras de crecimiento, de Belgrano, de comparar a Kirchner con San Martín y de todas esas cosas que hizo, puede hacerlo. Recuerdo una frase que es un poco cruel, insisto recordarla en este momento, que más de una vez dijo Elisa Carrió, una fracasada en materia electoral, vamos a decirlo también. La sociedad en algún momento tendrá que hacerse cargo de lo que vota. Bueno, quédese porque ahora vamos a hablar de estos temas que acaba de plantear Antonio con delegados ferroviarios para que usted tenga una visión directa de aquellos que trabajan en los talleres, en el ferrocarril, para ver cuál es la realidad diaria que tenemos todos aquellos que viajamos por el transporte, no solamente ferroviario, sino también en los colectivos o en cualquier otro medio de comunicación. Quédese con nosotros. Desde el 2 de enero, la Dirección General de Rentas de Malvinas Argentinas presenta Plan Cuentas Claras, Cuentas al Día, Plan de Pago. Si usted posee deuda de la tasa de conservación de la vía pública, pague hasta en 12 cuotas sin intereses, sin recargos y sin multas. Concurra a nuestro Palacio Municipal o a su delegación más cercana. Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección General de Rentas, Municipalidad de Malvinas Argentinas, en constante crecimiento. Jesús Carilino, Intendente. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Bueno, estamos con Daniel Ferrari y Carlos Pacheco, que son delegados de, bueno, un caso de TVA, el caso de Ferrari, y de Pacheco de Ecotrans, que es la empresa también vinculada al Grupo Cirigliano. Los dos casos son empresas del Grupo Cirigliano. Sí, así es. Bueno, ¿cuál es la realidad ferroviaria? Bueno, la realidad ferroviaria hace 8 años que nosotros venimos reclamando el estado de los trenes. Cuando decimos nosotros, ¿a quién te referís? Al cuerpo de delegado del Sarmiento. Al cuerpo de delegado del Sarmiento, sí. Así es. Hace 8 años que venimos reclamando la mantención de tanto de los trenes como de las vías y nunca nadie nos escuchó. Y desgraciadamente ahora nos están escuchando y tuvimos que esperar las 50. Es feo decir las 51 muertes que tuvimos, pero de otra manera nadie nos escucha. Pero, por ejemplo, ¿qué marcaban ustedes de falta de inversión? ¿Cuáles eran los problemas que había? Por ejemplo, no teníamos materiales, los coches que tenían que salir con 8 compresores, que vendría a ser el corazón de una persona, salían con 5, por eso era el problema de freno que es habitual, no es de ahora, eso hace años que viene el problema de freno. ¿Y qué pasa? Que bueno, cada vez se va empeorando todo. En 2008 lo dijo la Auditoría General de la Nación, el tema de los frenos. Sí, ¿no? Sí, de eso está todo y nosotros y tenemos. Seguramente en el informe denuncia. de hoy, que se va a conocer después del mediodía, creo que también se va a hacer hincapié en ese tema. Es así, es así. ¿Pero qué decía la empresa? La empresa hacía oído sordo, nunca nos escuchó. A ustedes son el cuerpo delegado, ¿y qué hacía el sindicato? El sindicato, nada tampoco. Sindicato oído sordo. ¿Por qué? Nosotros por el cuerpo delegado. Nada porque nosotros somos la oposición del sindicato. Que el sindicato que avalaba todo esto hacía... Sí, nosotros le pasábamos denuncia como para que lo pase y no lo pasaron ni sindicato. ¿No habla del sindicato? ¿Qué sindicato se refiere? De la Unión Ferroviaria. De la Unión Ferroviaria. Ahora, se habla de que la Unión Ferroviaria está vinculada también a todo el tema del manejo de la empresa. De manejo de la empresa, así es. Igual ¿Es que... así? Es así, es así. Así como usted lo dice. Así que, ¿cómo podemos pelear contra esos monstruos? Es imposible. ¿Y en el caso de ustedes? Mira, en el caso de nosotros... para explicar a la gente que nos está viendo, Ecotrans, ¿qué es? Ecotrans es una empresa de... Ecotrans es un grupo que se hace cargo de lo que fue Transporte del Oeste después de la quiebra,
O sea, estamos hablando de transporte automotor. Transporte automotor de colectivo. Es decir, es una empresa que tiene líneas nacionales, provinciales y comunales, corre paralela al ferrocarril. O sea que cuando hay problemas en el ferrocarril o en horarios que el ferrocarril no funciona, la alternativa es Ecotran. Además, tiene líneas comunales que trae la gente de los barrios hacia las estaciones del propio Sarmiento. Esto después de la quiebra se hace cargo Ecotran. Ecotran es una consultora que en aquel momento es una consultora del presidente de la CEAP, que es Daniel Milasi, que es un hombre del Grupo Plaza. Él se hace cargo de una empresa, en aquel entonces con una empresa de esta dimensión, que llegó a tener 350 colectivos y 1.500 trabajadores, con un capital de 12.000 pesos. La compró con 12.000 pesos. O sea, ese es el capital que depositó como garantía, que tenía para presentar como garantía. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando arrancamos con 90 colectivos, es decir, con menos de la mitad de lo que deberíamos mínimamente haber arrancado, incluso con líneas que en ese momento no funcionaban. Eso lo advertimos tempranamente al secretario de Transporte en aquel momento, Ricardo Jaime, que si no había la inversión necesaria se ponía en riesgo incluso la continuidad del servicio. ¿Qué hicieron? A medida que entraron los subsidios se fueron incorporando unidades usadas, unidades que venían totalmente deterioradas y se les hacía un maquillaje, se las arreglaba un poco y se las sacaba a prestar servicio. En el 2007, luego de una acción que nosotros tuvimos que realizar de un paro, dada esta situación que ya era insostenible, empiezan a incorporarse unidades nuevas. Pero ¿qué pasa? Esas unidades que las fabrica el propio grupo, en su fábrica que es SATA, ya venían con fallas. Los primeros coches que trajeron teníamos fallas de freno, gravísimo. Es decir, que vienen a ser prototipos a prueba. Esas unidades que trabajaban 24 horas no tenían mantenimiento. O sea que en menos de un año estaban totalmente deterioradas. Es decir, que teníamos un parque móvil permanentemente de... Bueno, de eso hemos hecho infinidad de denuncias como tenemos acá. A la CNRT, a la Secretaría de Transporte, a provincia, ¿Nunca a la contestaron? En algunos casos contestaron, y yo tengo un caso acá que es muy, que quiero marcarlo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde nosotros habíamos hecho una denuncia y después nos responden diciendo... ¿Cuál era la RT? ¿Cuál es la RT del personal de la empresa? Ellos tuvieron... No recuerdo ahora. No, eso fue mucho antes. Ahora, en una de todas las falencias que marcaba la superintendencia, hay una que intima a que en la gomería tenían que, para seguridad del gomero, cuando arma la cubierta, tenían que tener una jaula que se le llama. ¿Por qué? Porque una cubierta de colectivo corre el riesgo de reventar y hacer un desastre. Eso no se hizo. Y como consecuencia de que no se hizo, hoy tenemos un compañero convaleciente con graves problemas porque explotó una cubierta. Es decir, todo esto nosotros lo venimos. Talleres desmantelados, talleres que se inundan, falta de herramientas, criques que fallan, totalmente. Todo esto nosotros lo venimos señalando permanentemente. Pero quiero marcar una cosa. Lo que nosotros decimos que es un sistema perverso, porque cuando tomamos medidas, interviene el Ministerio de Trabajo. Es decir, nosotros decimos no vamos a sacar una unidad que no está en condiciones.